Bermúdez, periodista y analista económico en Diálogo, ya con nosotros. ¿Cómo andas, Ismael? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ismael, Argentina conoce muy bien este fenómeno de estancamiento económico con altísimo índice inflacionario, con inflación de más de 2 dígitos. Esto es ya esta inflación, lo que viene será sí o sí esta inflación, porque siento, ¿sabes?, que estas categorías han perdido precisión en este último tiempo. Bueno, no, lo que pasa es lo siguiente, nosotros ya estamos con una inflación de 3 dígitos, Sí, exacto. y no solamente 3 dígitos, vamos para 200%. Ujú. Por lo tanto, el panorama económico argentino no es comparable a otros periodos anteriores donde tuvimos esta inflación, pero con índices inflacionarios muchísimo más bajos que los actuales. Por ejemplo, para que nos ubiquemos, ¿no? ¿En qué periodo estás pensando ahí, Ismael? No, estoy pensando en periodos, por ejemplo, la caída de la actividad económica con Macri, por ejemplo. Ok, Bueno, terminamos con una inflación de ¿cuánto? Del 50%. sí. Ahora estamos terminando con una inflación del 200%. Ujú. Y Javier Milei nos dice que vamos a ir a una inflación todavía superior. Sí, Otra cosa más también que difiere, estamos con índices de pobreza del 45%, con una pobreza infantil del 60%. Por lo tanto, una estanflación, que en realidad no va a ser estanflación, porque no es que va a ser estancamiento, va a ser recesión, es decir, va a ser caída claro. de la actividad económica, puede disparar estos indicadores sociales como línea de pobreza o línea de indigencia a valores irreconocibles. Entonces es muy grave el diagnóstico que se está haciendo hacia adelante, o no hay conciencia del diagnóstico que se está haciendo hacia adelante, porque bueno, estamos con una caída del salario, caída de los ingresos de la población, caída de las jubilaciones, y lo que surgiría de una fuerte recesión más altos índices de inflación es que vamos a tener un descenso, una desvalorización mayor del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de la población. Ismael, ¿por qué? Entonces, Sí, sí, está sí. clarísimo el panorama. ¿Por qué crees que, ya que en efecto el gobierno nacional se está retirando y que también está terminando, de hecho, su mandato el ministro de Economía tras haber perdido las elecciones Sí. presidenciales, ¿por qué crees que no pudo Sergio Massa? ¿O no quiso? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, la Argentina está prácticamente desde el 2018 en una situación de cesación de pagos, Sí. con una deuda enorme, cesación de pagos que, bueno, se manifestó claramente en la toma de esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que para lo único que sirvió fue para alentar la fuga de capitales y para que determinados fondos de inversión que estaban acá en la Argentina tuvieran los dólares para irse del país. Ujú. Esto no lo digo solamente yo, lo dijo también en su momento Javier Milei, Sí. eh, denunciando a Caputo, su próximo ministro de Economía, denunciando a Caputo por haber hecho esa jugarreta de tomar deuda para facilitar la salida de fondos por parte de 3 o 4 grandes fondos de inversión. ¿Y por qué lo eligió ahora Milei a Caputo, a tu criterio, Ismael? Y porque como necesita fondos, y Caputo tiene los vínculos justamente con los grandes fondos de inversión, Javier Milei se olvidó, entre comillas, ¿no?, de lo que dijo tan solo meses atrás o tiempo atrás, y lo volvió a llamar para decirle, bueno, mirá, vos sos el hombre que tiene los lazos bien aceitados con estos fondos de inversión,
y a ver si podemos lograr de que, bueno, nos aporten otros 15.000, 20.000 millones, porque hoy por hoy, como está la Argentina, nadie estaría dispuesto a prestarle, y posiblemente Caputo dé garantías muy firmes, no solamente personales, sino que coloque también toda una serie de activos públicos y los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, Sí. como garantía de algunos préstamos internacionales, porque de lo contrario, por mejor relación que uno pueda llegar a tener con esos fondos, si vos no ponés la garantía, es como cuando vas al banco, te podés llevar muy bien con el gerente, pero el gerente te va a decir, mirá, todo muy bien, pero ¿quiénes son tus garantes? Y qué inmuebles me colocas de garantía, y quiénes son los garantes de algún préstamo que yo te pueda llegar a otorgar. Está en comunicación telefónica con francotirador, el periodista y analista económico Ismael Bermúdez Manuel Casado. Ismael, buenas tardes o buenas noches ya. La consulta es la siguiente. Este proceso que viene, o mejor dicho, las cosas que ha adelantado Javier Milei, ¿con qué proceso histórico del 83 hasta acá se puede comparar? Tanto en el contexto socioeconómico como el perfil del gobierno que se va constituyendo. Y mira, es difícil, pero este es bastante original, tiene cosas va a tener cosas del Rodrigazo, va a tener cosas del periodo del fin de la convertibilidad, va a tener también de la crisis del 2008, combina muchos más los rasgos propios, porque los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, bien contabilizados, entre deuda pública, deuda del Banco Central, deuda de las provincias y deuda externa privada, y bueno, hoy a los valores actuales están en el orden de los 600.000 millones de dólares. Tenemos una negociación pendiente con el Fondo Monetario Internacional, que que también el Fondo Monetario Internacional ya sabemos que va a pedir una fuerte devaluación del peso oficial, porque ya lo blanqueó Sergio Massa cuando devaluó el 20% y dijo que el fondo quería mucho más, y seguramente el fondo va ahora a plantear esa exigencia, y después no sabemos, porque hasta que no conozcamos los proyectos de ley que presente Javier Milei, por dónde va a venir la motosierra. Es evidente que la motosierra no va a ir por la casta política, por el hecho de que no solamente está recurriendo a funcionarios a exfuncionarios de la casta política, sino porque el nivel de ajuste que él está proponiendo va mucho más allá de fusionar ministerios, cerrar algún ministerio y limitar la obra pública. Ismael, ¿y vos creés, esto un poco lo que se sabe desde la cosmovisión económica de Javier Milei, se interpreta que el Estado ha intervenido tanto en la actividad económica que le ha dado una especie de ilusión de consumo a un gran porcentaje de la sociedad, y que esa sociedad ya no quiere en su consumo la presencia del Estado? ¿Coincidís que hay un poco ese pacto que tiene Milei con su electorado, que por ahí el día de mañana va a traer consecuencias, porque la gente va a perder esa capacidad de consumo y va a empezar a sufrir quizás el día a día? Pero hay un poco de eso, de que ese retiro cultural del Estado de las actividades económicas y de consumo de la sociedad. Mira, yo creo que fue más un voto contra el actual estado de cosas, y me refiero al propio gobierno de Macri, al gobierno, porque no olvidemos, la gente votó masivamente contra Macri, y por eso ganó el Frente de Todos, y ahora masivamente se votó contra Unión por la Patria. O sea, fue más un voto de negación del actual estado de cosas que un cheque en blanco a Javier Milei. Cuidado con eso.
que doy un ejemplo. Si viene ahora Javier Milei y toma medidas que reduzcan más las jubilaciones en un país que ha tenido, entre Macri y Alberto Fernández, ha achicado un 30% el poder adquisitivo de las jubilaciones, nos vamos a ver en figurilla las tensiones sociales que se pueden llegar a generar. No sé si Javier Milei, ya como gobierno, tiene las espaldas suficientes para contener o para que le apruebe la sociedad un recorte tan drástico en las jubilaciones o un recorte tan drástico en los salarios. Y si viene un periodo de, como él mismo dice, de estancamiento de esta inflación, de suspensiones y despidos de trabajadores en distintas áreas críticas, como puede llegar a ser la construcción, como puede llegar a ser la minería, como puede llegar a ser la metalurgia, etcétera, etcétera, etcétera. Ismael, quiero agradecerte mucho estos minutos con Francotirador, muy amable, en serio, No, ha sido un gusto. Al contrario, Bueno, muchas gracias. Esperemos los proyectos de ley para poder hablar con un poquito de mayor propiedad. No, claro, exactamente, estamos todos en la misma, por cierto. Sí. Ocurre que a la luz de lo que ha sido la campaña, desde que Milei ha intervenido incluso en la escena pública, más allá de sus campañas por primera vez, uno esperaría a esta altura mayor definición, pero está claro que algo así como la Realpolitik, por usar una categoría bien conocida, está impidiéndole ser preciso, incluso en proyectos que podríamos considerar muy dañinos, pero no hay precisión. No, y aparte que no tiene una estructura propia, no, claro, y que por lo tanto se tiene que apoyar en la estructura de la casta. Exactamente. Gracias, Ismael. La de la casta que tanto denostamos. Sí, esa misma, exactamente. Muy amable, en serio. Te mando un abrazo. Chau. Ismael Bermúdez, periodista y analista económico en Francotirador. Las vías de comunicación de este programa y de la radio, Julieta, son...